Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Manuelito, nos encontramos nuevamente en un diálogo abierto y esta vez vamos a hablar de qué es lo que quieren los ecuatorianos, si se puede entender lo que quieren los ecuatorianos. Y tenemos un experto que se dedica a estudiar y a conocer a las sociedades ecuatorianas que está con nosotros, que es Santiago Pérez. Cuando se habla de la antropología, para mí siempre una ciencia fascinante, he leído mucho de eso y me encanta, porque, claro, tiene un trabajo muy especial. Y me recuerda la experiencia que tuve en Cemento Selva Alegre, cuando estaba llevada por el grupo francés Lafarge, y tuvieron un problema, una huelga de transporte. Y el caballero, porque esto hay que decir absolutamente con todas las palabras, el caballero que estaba al frente aquí en el Ecuador, era un caballero de Honduras, y tenía también este grupo de trabajo que era, me parece, un señor chileno también, y un señor ecuatoriano. Pero el caso es que para solucionar eso, este caballero hondureño pidió ayuda de las personas que estaban dentro de la sociedad. Más parece ser que Lafarge, ya una cosa de aquellos que mandan, le pidieron que contrate a una persona que sea capaz de desentrañar ese problema. Y contrataron a un señor, a un antropólogo de la Universidad de San Francisco, no le estoy haciendo propaganda, pero este señor hizo un favor interesantísimo. Vino a manipular las gentes, conocerle, a partir de la antropología para manipulación de las gentes. O sea, se olvidó de todo lo que todo lo que estaba por detrás, se solucionó de una manera absoluta, pero el programa, obviamente, el problema siguió latente. Lo único que estaba es solamente una magnífica construcción de un profesional de la antropología. Estamos para hablar de la sociedad ecuatoriana. Está con nosotros, como hemos dicho, Santiago Pérez. ¿Se conoce qué quieren los ecuatorianos, Santiago? Buenos días. Es compleja la pregunta, compleja la respuesta. Me parece que hay que entender primero que nada que la opinión pública es como un fluido que va transcurriendo como un río. Y por lo tanto nunca se puede decir que uno está viendo siempre la misma situación. A veces queremos sustantivizar a las encuestas de opinión pública pensando que estos datos, esos números que nosotros vemos en estos gráficos, en estas tortas, en estas barras, son la representación de lo que la gente quiere y piensa. Lo que habría que matizar es lo que respondieron en ese momento a partir de una evaluación compleja del entorno, de las circunstancias en las que cada uno está viviendo. Y por lo tanto mañana puede ser distinto, pasado mañana también, o puede cambiar. Pero siempre va a haber unas ciertas bases estructurales y tal, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es hacer, como dice nuestro eslogan, desarrollamos herramientas para ayudar a comprender lo que las personas piensan, quieren, opinan, perciben y dicen también, porque a veces no necesariamente lo que dicen es lo que piensan. Entonces, un poco en eso consiste la investigación social. Hace mucho tiempo ya se rompió la determinación de que la ciencia social es una ciencia exacta, y ya se rompió la aspiración de darle exactitud a la ciencia social, sino que bajo los mismos parámetros de las ciencias contemporáneas, no es una ciencia exacta, ¿no? Me gusta mucho a mí la referencia a la antropología porque de la antropología yo obtuve muchas cosas y entre ellas una muy importante que es lo que se denomina el relativismo cultural, porque los padres fundadores de la antropología en el siglo XX se dieron cuenta que existen muchas sociedades y que existen muchas
formas distintas de concebir a la realidad, y lo que es bueno en una sociedad, en otra sociedad no lo es. Y existen distintas maneras de comprender el crimen, lo prohibido, lo permitido, y ese relativismo es muy interesante al ser aplicado en la investigación de la opinión pública, que es lo que yo hago. Pero en este caso, perdón que le corto, no creo que se tenga que decir relativismo, se tendría que decir diversidad, porque son cosas diferentes, simplemente. Sí, y me hacía referencia al relativismo porque inclusive también el relativismo ya está superado como un enfoque, pero digo como una de las raíces de la comprensión de los estudios sociales que provienen, es uno de los aportes de la antropología, ¿no? De la antropología de mediados del siglo XX, que después también, como digo, ya fue superado también. Manuelito. A ver, yo no sé si hoy día, en Santiago, buen día, grato volverte a ver. A ver, yo creo que en las condiciones de este país, que tienes un nivel de descomposición brutal, donde además tienes una democracia profundamente corrompida, donde existen partidos de alquiler para arriba y para abajo, donde se venden cargos, puestos, y la política se ha convertido solamente en eso, ¿no? Un mecanismo para robar y saquear fondos públicos, realmente en esa lógica, ¿no? Pero dentro de eso hay una cantidad de paradigmas que se manejan, claro, obviamente para llegar a eso tienes que desarrollar supuestamente una campaña electoral para, entre comillas, engañar a la gente, porque yo creo que básicamente el tema es eso. Yo te decía antes lo que yo alguna vez oí de este norteamericano que trabaja mucho en el país sobre el tema de las encuestas. El referente realmente era la Coca-Cola, ¿no? O sea, cómo vender una porquería y decir a la gente que es la chispa de la vida. Más o menos por ahí va la política en este país, ¿no? O sea, cómo seguir engañando, seguir manoseando las conciencias de la gente para disque generarles alternativas que en la práctica, inclusive en el propio gobierno anterior de los 10 años de la Revolución Ciudadana, yo creo que se cometieron una cantidad de errores, o sea, y parte del problema fundamental es, yo creo, que el no tener estructura política, y el otro, simplemente ubicarnos sin desarrollar realmente políticas públicas que lleven realmente a la resolución de problemas nacionales, lo que llevó a que la alternativa del correísmo sea ahora el morenismo, ¿no? O sea, porque todos los que están ahora son los mismos que estuvieron antes. A mí me parece que un poco lo que se está haciendo también es generando un nuevo neomorenismo en esas filas, diciendo que son de izquierda, y una derecha absolutamente vaciada de contenidos. Yo creo que en este país, en el tema de la política, se ha vaciado realmente de contenidos, y lo que tenemos es un proceso absolutamente doloso y corrupto. Frente a todo esto, los contenidos y las estructuras, ¿cuál es la percepción de nuestra gente? O sea, yo quisiera... Sí, yo he pensado mucho con respecto a qué es lo que está detrás y en el fondo cuando nosotros hacemos un estudio y le preguntamos a la gente lo que piensa y lo que opina. Y me parece que hay dos cosas. Es cierto que hay una intención de manipulación a través de las herramientas, entre otras, del marketing político, ¿no? Pero también hay un aprendizaje. Y este aprendizaje está marcado, como dice muy buena parte de la literatura social en la actualidad, por las desigualdades y por las diferencias. No porque un candidato sea guapo o porque haga una bonita campaña o porque tenga un spot alegre, lleno de colorido y con banderitas y con flores que caen. Eso no necesariamente va a hacer que tenga un buen resultado electoral. Tenemos un montón de ejemplos que han ocurrido así, ¿no es cierto? Que hacen unas campañas maravillosas, que invierten un montón de dinero, que hacen toda una cuestión de marketing político, pero el resultado electoral termina siendo algo sorprendente. Entonces, ¿por qué esa sorpresa, primero que nada? ¿Y cuáles son las razones profundas que hace que a veces inclusive las encuestas, los pronósticos electorales fallen?
Porque obviamente el pronóstico electoral es solamente una de las posibles aplicaciones de las encuestas de opinión pública. Uno de los objetivos es pretender pronosticar y uno de estos objetivos, que es tratar de pronosticar el resultado, no una vez, sino muchas veces ha fallado. Y es porque probablemente las personas omiten, ocultan, mienten su intención verdadera de voto, o porque probablemente no saben exactamente qué es lo que quieren y no lo saben expresar también. Es algo así como una voluntad silenciosa. Y esta voluntad silenciosa esconde resistencia y rebeldía, lo cual es muy bueno. Me parece que mientras exista esta resistencia y rebeldía, lo que estamos teniendo es a unas personas que están discerniendo y que pueden darse cuenta dónde están los intereses y tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del actual gobierno, lo que tenemos es unos datos estremecedores. 9 de cada 10 ecuatorianos, más de 9 de cada 10 ecuatorianos tienen una opinión negativa del actual gobierno. Y esos son datos inéditos, únicos en toda la historia ecuatoriana, pero también puede ser un récord continental. ¿Y qué está en el corazón de ese cuestionamiento, de esa crítica? Me parece que está el hecho de que la gente está diciendo, él no gobierna para mí. Y sabemos que la conformación social ecuatoriana está compuesta principalmente por sectores populares, luego una importante también sección de clase media que conforman entre los dos la parte más gruesa, y una pequeña parte de la población que pertenece a las élites, clase media alta y alta. Entonces, lo que está habiendo es un juicio de parte de la población de que este gobierno no me representa porque no está gobernando para mí, sino que está gobernando para otros. Y aparte de muchos otros problemas políticos de gestión y de comunicación que ha cometido este gobierno, me parece que esto es lo central. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir también en el fondo? Que a pesar de estos intentos de manipulación, siempre hay un aprendizaje, una inteligencia y un discernimiento que está por detrás de estos comportamientos políticos y electorales. Interesantísimo esto. Una pregunta es de los 9 de cada 10 que rechazan esto, que no están conformes, etcétera. ¿De dónde es? ¿De los estados, de los estratos que usted ha dicho de este estrato medio, de este pequeño esto? ¿Dónde está ese 1%? ¿Es en general o es solamente en el estrato alto que tendría la aprobación del 1 sobre que le falta para que sea el 10 sobre 10 de rechazo? Sí, fíjese que yo he estado tratando de entender justamente ese punto específicamente. Tanto es así que yo he ingresado a la base de datos de la última encuesta que nosotros hicimos y he tratado de establecer un patrón, un cierto, ¿cómo se podría decir? Una tipología de personas que podrían estar apoyando al gobierno. Y lo que he encontrado es que no existe tal patrón, no existe ni más ni menos en una determinada zona, digamos, por ejemplo, en zonas urbanas o en zonas rurales, o por sexo, o hombres o mujeres, o por edad, si son más jóvenes, son más viejos, si son personas que tienen menor o mayor instrucción o que pertenecen a una clase social determinada. Todos los sectores, todos los segmentos de la población expresan un amplio rechazo al gobierno, y las personas que responden que tienen una opinión que su gestión es buena o positiva, están como perdidos en la nube de la base de datos, porque la última encuesta que nosotros hicimos, entrevistamos a 2.700 personas en todo el país, en todas las provincias de la sierra, en todas las provincias de la costa, tomando en cuenta el peso poblacional. Obviamente en las provincias que tienen mayor población hacemos más entrevistas, pero en realidad terminamos visitando 69 cantones y 150 parroquias dentro de estos 69 cantones, entonces es una muestra lo suficientemente amplia y representativa.
Y como le digo, no encontramos un patrón realmente significativo. Tal vez yo diría que tiene que ver un poco con el grado de información y relevancia que tienen con respecto a los asuntos públicos. Hay personas que están completamente desinteresadas, desinformadas y que responden casi como que cuando uno les hace la pregunta, ¿y usted cómo evalúa la gestión del gobierno, bien o mal? Lanzan la moneda al aire y unos dicen bien, otros dicen mal. Entonces, estas personas, las más desinformadas, podría ser que son las que expresan este tipo de opinión. Sí. Yo quisiera regresar con la pregunta anterior sobre qué quieren los ecuatorianos, si es que realmente existe algo que quieran los ecuatorianos. Porque, claro, al escucharle se siente cercanísimo el dato y la interpretación del dato, una cosa que es para mí muy agradable. Los ecuatorianos, existe un bien común que una a los ecuatorianos o sea, a todos los ecuatorianos. Existe un bien común que pueda unir a los ecuatorianos, o no es nuevamente simplemente los creadores de espejitos de colores o espejitos brillantes para que puedan de alguna manera, de esa manera, manipularles y ceder, porque en el fondo estamos hablando de, y usted decía, la opinión pública. Yo ahí digo, existe opinión pública, o simplemente son personas que quieren estar un poco así a lo que significa, a lo que les interesaría ese sueño de un espejito de color, de un espejito brillante. Sabe que yo he estado también reflexionando acerca de un poco lo que ha ocurrido en el último tiempo y quisiera, de pronto, quiero abordar el planteamiento de este tema de la conversación con una reflexión acerca de lo que nos dejó octubre del año 2019, cuando hubieron estas importantes manifestaciones. Los eventos tales como las manifestaciones, las protestas y las elecciones suelen ser eventos en los que emerge la sociedad y se manifiesta el punto en que nos encontramos, ¿no es cierto? Por eso es importante, por ejemplo, estudiar los resultados de las elecciones, porque son algo así como que abrimos a los comportamientos y miramos qué es lo que dice la gente, que a veces nunca le tomamos en cuenta, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las organizaciones. Hay millones de personas que nunca se manifiestan, que no expresan una opinión, que no pertenecen a un partido político. Pero el día de las elecciones todos se expresan y por eso es tan importante entender bien el comportamiento de las elecciones, hacer un análisis del resultado electoral y otros eventos excepcionales como lo que ocurrió en octubre del año 2019. ¿Qué es lo que vimos en octubre del 2019? Vimos una nueva realidad. Vimos, por ejemplo, una nueva generación de indígenas jóvenes, algunos culturalmente mixtos, se podría decir, porque algunos no se visten o no tienen una manifestación exterior, que podría decir, del indígena tradicional. También vimos la emergencia de medios digitales ciudadanos. Aparecieron estos nuevos actores y nuevos repertorios de movilización. Fijémonos que muchos jóvenes, inclusive de las clases medias altas quiteñas, se expresaron con estas formas solidarias, haciendo las ollas, haciendo la atención en la Universidad Católica, en la Universidad Politécnica, que atendieron a las personas heridas, dieron ayuda solidaria. Vimos a los ciudadanos activos en las redes sociales, vimos una naciente inteligencia colectiva, acción social y solidaridad. Eso fue muy hermoso de ver, ¿no? Toda esta emergencia. Pero también vimos como que son como capas, ¿no? También cosas que todavía permanecen, ¿no? Ciertos liderazgos tradicionales, ciertas formas de pronto bruscas e insolentes de la política tradicional.
el desencuentro, la incapacidad de crear acuerdos de parte de nuestros políticos tradicionales, la corrupción, los medios de comunicación tradicionales jugando a las reglas que les imponía el poder, sobre todo el silencio, que fue una cosa vergonzosa, y también a los grupos y los gremios y todo eso de presión corporativa activando en función de sus propios intereses, por ejemplo, los transportistas. Eso es todo lo que permanece versus lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos une en este momento? Luego de la cuarentena y habiendo vivido todo este dolor de las enfermedades, en este momento nos une algo que no teníamos antes, que es la preocupación de la salud, que yo pueda contagiarme, que yo pueda contagiar a mi familia, cómo me voy a enfrentar, cómo voy a sobrevivir si es que yo me enfermo, que si soy el soporte de mi familia, no poder pagar los gastos de la casa, perder mi trabajo, no poder adaptarme a las nuevas circunstancias. Y ese temor y al mismo tiempo esta capacidad de adaptación que hemos demostrado, muchas personas han aprendido a hacer teletrabajo, e inclusive adultos mayores, ¿no? Les ha tocado aprender todas las herramientas tecnológicas. Nos ha tocado ayudarles a nuestros hijos a convertirlos en una especie de profesores en casa. Hemos aprendido a mantener reglas sanitarias, hemos aprendido a hacer ventas a domicilio, hemos aprendido a hacer muchísimas cosas. Entonces nos vamos descubriendo cada día y me parece que esos son algunos de los valores de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? A ver, claramente, pero yo quisiera de alguna manera empezar a ubicar el problema este rato. ¿Qué posibilidad de aceptación tiene este rato si tenemos un 90% de oposición a este gobierno? Claro, un tema es, ¿por qué realmente la gente no se manifiesta? Porque claro, el 90% yo creo que ningún gobierno del mundo ha tenido tanta gente en contra como este gobierno. Porque de todas maneras aquí procesos así de descalificación social han llegado al 5, al 10, y este gobierno casi está totalmente descalificado, pero sin embargo la gente no se expresa. Y por otro lado, este tema electoral, cierto que empieza a la gente a ubicarlo, pero realmente es un tema electoral que a la gente le llena. La gente tiene expectativas realmente en este tema electoral. ¿Es posible que se reedite como un tema político serio el tema del voto nulo, por ejemplo? Frente a todo el engaño social que hemos tenido desde hace mucho tiempo, ¿es posible reactivar ese voto nulo como un voto de oposición social en este país? No sé cómo vaya a ser el día de las elecciones, pero pienso que las condiciones están dadas para un gran remesón en términos de la manifestación política electoral de la población, y eso podría traer como consecuencia un enorme cambio en la representación política. De lo que nosotros hemos visto en los últimos estudios que nosotros hemos hecho, y esto lo hacemos a partir de una metodología que es el análisis multivariado, es decir, en donde juntamos muchas variables, no solamente le preguntamos a la gente si es que está a favor o en contra y con eso nos quedamos, sino que juntamos muchas respuestas de las personas y con eso construimos lo que se denomina tipología. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? En primer lugar, hay un grupo pequeño de la población que se siente conforme con lo que está ocurriendo y que, a pesar de que hay una amplia mayoría que no está conforme, ¿no es cierto? Hay un grupito que se siente conforme y que quiere que las cosas más o menos continúen como están. El grupo más grande de la población, el segundo grupo al que voy a hacer referencia, es al que le hemos puesto la etiqueta indignado inconforme. 4 de cada 10 ecuatorianos están dentro de este grupo. Y estas personas son personas que califican mal al gobierno, sienten que el país está en retroceso. En este momento no se identifican con ninguna candidatura presidencial. Dicen que no han decidido, pero también podría ser que estén inclinados al voto nulo. No necesariamente, pero en este momento tienen esa inclinación. Y en general es una gente que está muy enojada, ¿no?
Hay dos grupos que tienen una característica bien homogénea, yo diría, ¿no? Hay un grupo que les llamo yo así, entre comillas, correísta, que es aproximadamente entre el 18 y el 20% de la población en términos electorales, ¿no? Que son firmemente adherentes al expresidente Rafael Correa, que están inclinados a votar por el candidato que él proponga o que proponga esa organización política. Pero fijémonos que son entre el 18 y el 20%. Entonces yo pienso que esos solos no ganan. Y hay otro grupo que también interesantemente es un grupo al que nosotros le llamamos PSC Madera de Guerrero, que es un grupo sobre todo afincado en el Cantón Guayaquil, que sabemos todo el peso poblacional que tiene el Cantón Guayaquil, y que está entre el 13 y el 15% más o menos del total nacional, pero su peso más grande viene de Guayaquil. Es decir, que si es que es más o menos del 13 y el 15%, ese 13-15% nacional proviene en buena medida de Guayaquil, y que son personas que son afines al liderazgo de Jaime Nebot, a los socialcristianos, y que están inclinados a votar por un candidato. No necesariamente van a votar por ese candidato. Y también hay un último grupo que les llamamos nosotros Generación Z, jóvenes que pasan conectados en las redes sociales, pero que están completamente desinformados y no tienen ni el más mínimo interés en la política, a pesar de que están en las redes sociales, ¿no? Utilizan las redes sociales para cualquier otra cosa menos para la política, que son más o menos el 11% del total electoral. Como podemos ver, hay diversidad, es una diversidad bastante grande, y en las próximas elecciones ganará el que, además de llevarse los votos de su pedazo de torta dura, el que vaya más allá, el que pueda concitar un entusiasmo, un apoyo hacia sobre todo este grupo indignado, inconforme, que no es parte de nadie, que no tiene una afinidad política con ninguna organización, y simplemente que son personas que están enojadas, en algunos casos también resentidas y súper preocupadas por su situación económica. Ayer en el grupo de investigación, así le llamamos, de la Corporación Cultural Taita Leonidas, se hablaba de señalar un problema ético para señalar un monstruo, y se hablaba con un ejemplo, obviamente, se hablaba del señor Jaime Durán Barba. O sea, ¿por qué? Un problema ético entre la encuesta y la consultoría política. O sea, se dice que no debería haber esta unión, este matrimonio, que este matrimonio es un matrimonio, ¿cómo se llama?, pecaminoso, muy pecaminoso, porque lo que se está haciendo es, se está manipulando a la gente. O sea, ahorita usted nos presenta unos datos y a partir de esos datos yo voy a trabajar para, como usted lo dice, voy a tratar de ganarles a los otros, y entonces voy a contarles lo que quieren oír o les voy a seducir de alguna manera. Esto es posible, se ha dado en el Ecuador. El Ecuador está los ecuatorianos estamos con este acecho. ¿Existe este monstruo? No soy yo muy de creer muchas teorías conspirativas, porque a veces la conspiración menosprecia un poco la inteligencia de la gente. Yo estoy en contra de un enfoque del uso de todas estas herramientas de la investigación social para utilizarlas como instrumentos del marketing político. O sea, yo no creo que realmente tiene mucho sentido pensar que voy a construir un candidato. Es un poco lo que se hizo, por ejemplo, con el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, ¿no? Joven, que hablaba bien, que generaba un entusiasmo, que se aprovecharon de que había un anhelo de cambio y de transformación, y nos clavaron a este alcalde pésimo, y que todavía estamos sufriendo las consecuencias de eso, ¿no?
pero yo creo que finalmente la población es bastante más inteligente y puede expresar su resistencia y su rebeldía frente a este tipo de intentos de manipulación. Yo hace rato siento también que toda esta cuestión del marketing político es bien New Age. Entonces, cuando uno lee estos libros de marketing político, entonces hablan un poco de todo, un poco citan a Mandela, citan a Gandhi, pero también hablan de la sociología y mezclan todos los conceptos habidos y por haber. Entonces es así como una pérdida completa de una noción. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que yo, como investigador social, es lo que busco hacer? Es tener muy claro desde dónde estoy yo trabajando y cuál es la naturaleza y el destino de mi investigación. Yo escojo trabajar con candidatos que a veces o tienen poca experiencia o tienen poca capacidad de organización y que necesitan el apoyo porque es así como un sentido más misionero a ratos, ¿no? Me gusta apoyar a nuevas iniciativas y no creo que sea el tema económico lo más importante en mi caso, ¿no? Y eso es lo que busco yo. Eso es simplemente una opción personal, yo diría, ¿no? Por eso yo creo que, pero el tema de claro, estos Frankenstein políticos a veces triunfan, a veces no triunfan, pero desgraciadamente van generando un daño enorme. El famoso Rodas en Quito, que es este Frankenstein, realmente con el apoyo de toda la derecha logró realmente descomponer una ciudad y destruir inclusive todo, absolutamente todo, la organicidad, generó niveles de corrupción, pésimos servicios. O sea, fue un daño enorme de 5 años que repercute socialmente en la población. Además, claro, estos problemas, claro, el tema de la política es que sí. El mismo tema de la apuesta de Correa a Moreno, por ejemplo, yo creo que sirvió para destruir este país derechos y cantidad de aspiraciones de la gente que se vinieron construyendo desde muchísimos años. Un error en política nos puede llevar a esto, ¿no? A que de pronto se destruya absolutamente todo y tengamos pandemias políticas del nivel que tenemos hoy en día en el país. El tema es cuál es el nivel de conciencia de nuestro pueblo para entender lo que pasa realmente, o sea, porque yo creo que la gente algo pasa en el ambiente, porque de todas maneras después de lo de Rodas, yo creo que, bueno, tampoco no es que haya alternativas de otro tipo en el espectro político de Quito. Realmente no había alternativas, porque yo no creo que la gente, lo que tú decías, la gente también hay conciencia de clase, pero yo creo que en general la gente también está absolutamente descerebrada, si quieres, políticamente, ¿no? Porque lo mismo les da ya votar por cualquiera. La gente no conoce, por ejemplo, el funcionamiento del municipio de Quito, no sabe. ¿Por qué votan? ¿Para qué votan? La gente conoce realmente lo que pasa. La gente conoce realmente por qué candidato votar, porque además todos te ofrecen, como eres Tojama, Caleta y Chamba, o Plan Ticho y Empleo, todos. Pero nadie entiende realmente lo que es una política pública, por ejemplo. Yo creo que en el gobierno de Correa hubieron atisbos de política pública, pero que se fueron quedando realmente en el camino, ¿no? Quedando en trincas familiares y descomponiendo absolutamente todo un proceso político que nos lleva al tema de hoy día. Y hoy tienes una alternativa, o sea, en estos 3 años, yo creo que se ha agudizado este proceso de descerebración política de nuestro pueblo. Tanto es así que, por ejemplo, sectores que uno creía que además en la teoría política de izquierda se entiende que son la vanguardia, por ejemplo, la clase obrera. Hoy tenemos el sector de la CTE, se entiende que el sector más avanzado, entre comillas, político, porque la CEO, la CEDO fueron organizaciones creadas por aparatos extranjeros, por la CIA, pero hoy la CTE está entregada al gobierno, ¿no es cierto? Y además este rato hay un congreso de la CTE protegido por el Ministerio de Gobierno, por la señorita María Paula Romo, para que no ingresen los opositores de esa central. Entonces, en vez de un avance de lo que es la política, de lo que es el desarrollo de la conciencia, tenemos un retroceso brutal.
O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué ve la gente como salida? O sea, claro, en términos generales se puede decir, claro, hay un descontento social, pero la gente tiene perspectiva realmente de que se pueda cambiar algo. Cuando vemos, por ejemplo, hoy mismo, inclusive sectores que se dicen de progresistas, no tienen ningún empacho en cambiarse de partidos, de cosas, de generar cosas. Claro, obviamente también hay una arremetida desde el Estado para estigmatizar y destruir gente, para destruirlos, para no permitirles su participación. Pero cuando vemos que, por ejemplo, todo el mundo sabe que este rato se están vendiendo partidos en millones de dólares. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe la descomposición de Pachacuti, de esto, del único sector, yo creo, que tenía algún tipo de organicidad en este país. Hoy tenemos que adentro están dividiendo, además tenemos una práctica social. Por ejemplo, él me decía el otro día, Pachacuti tiene 20 años de gobierno en la provincia de Cotopaxi. No, como que eso no es importante, ¿no? Es lo mismo que han hecho los blancos mestizos. O sea, aprovechándose del tema, no hay ningún cambio, ni cambio trascendental en esa provincia, a partir de que supuestamente un grupo de izquierda, entre comillas de izquierda, y de los indios, ha estado en el poder casi 20 años en la provincia de Cotopaxi. Frente a toda esta descomposición social, no hay ninguna, la gente no ve para salidas, no quiere cosas alternativas, solo hay descontento general. Nadie se plantea cosas, o sea, porque la gente tampoco sale a la calle, tampoco sale a protestar. Uno ve la posición este rato inclusive de los bolivianos, de los compañeros chilenos, de Brasil. La gente ya está en la calle, en Colombia. Aquí no. O sea, la gente después de octubre, después de unos dicen de la traición del propio Pachacuti, ya la desmovilización es completa en este país. ¿Hay perspectivas de cambiar algo en este país? Yo creo que hay dos caminos. El uno es la manifestación en las calles, y hay un hermoso libro que se llama La Manifestación, de hecho, ¿no? Que entre otras cosas, bueno, es un tratado enorme de todo lo que han sido manifestaciones y protestas callejeras a lo largo de, creo que como 40 años, es una enorme recopilación. Entre las otras cosas que menciona, que existe una pequeñísima porción de lo que son las manifestaciones que son recogidas por los medios de comunicación. Entonces, lo que te está diciendo un poco en el fondo todo esto es que hay una sociedad vibrante por debajo que los medios de comunicación son incapaces de aprehender. Y en segundo lugar también tenemos la manifestación o la expresión electoral. Mientras mantenemos este sistema, esta representación o la manifestación electoral va a seguir siendo a través de lo que tenemos en este momento, es decir, que se presentan organizaciones políticas a través de sus figuras que son partidos políticos, listas, y que presentan candidatos que son personas reales de carne y hueso. Y me parece que ese es un punto crucial. Ese es el marco del juego político democrático en el que tenemos en la actualidad. Y por lo tanto, las personas van a escoger a personas. Las personas que votan van a votar por personas, porque de alguna manera estas personas encarnan, representan también lo que pueden ser proyectos y propuestas programáticas y políticas. Como dice Wittgenstein, ¿no? Nos hacemos figuras de la realidad. Entonces, por eso es que uno de los aspectos fundamentales dentro de toda la técnica de investigación para las campañas electorales tiene que ver con la investigación acerca de los parámetros con los que permiten determinar si un personaje se encuentra en condiciones ventajosas para la campaña. Si es que este candidato es conocido, si tiene una imagen favorable o desfavorable, si es que esta imagen favorable o desfavorable tiene profundidad, es decir, hay elementos que puedan aportar para que este candidato tenga una opinión favorable o desfavorable debido a su trayectoria, porque por sus características y cualidades personales o por sus defectos también, y finalmente también la intención de voto. Pero fíjense que la intención de voto es solamente uno de otros, de un conjunto de indicadores.
porque en este momento a veces nos encontramos sumergidos en esto de que Álvaro Noboa tiene 15%, Otto Sonnenhorstner tiene el 8-9%, que ya no es candidato, por cierto, ¿no? El candidato correísta. Vienen a decirnos, yo acabo de oír en una entrevista que dicen que han hecho una encuesta digital y que tiene el 50% de la intención de votos. Por favor, ¿no? O sea, qué manera de autoengañarse me parece tan elemental, cuando en realidad yo no creo que un candidato que es tan poco conocido en este momento no haya logrado ni siquiera capturar en la totalidad de los votos del grupo correísta, que son entre el 18 y el 20%. O sea, él ni siquiera ha empezado ese trabajo y ahora vienen a presentarnos como que es el candidato sorpresa y que va a tener el 50% de la votación y que va a ganar en una sola vuelta, ¿no? O sea, bueno, también si es que hay gente que quiere meterse el dedo de esa manera, les dejemos nomás. Entonces, hay un camino largo en el que los candidatos se van identificando y se van conectando con las necesidades y con las aspiraciones de la gente, y un candidato es elegido porque no es el más guapo, ni el más preparado, ni el que habla más bonito, ni el que hace la mejor propaganda, sino porque es el que la gente considera que es la persona adecuada en ese momento. Y por eso es que cada candidato logra la elección en un determinado momento, pero pasados los 4 años puede ser que ya no logre la reelección, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es, por ejemplo, lo que pasó con el alcalde de Quito actual, Jorge Yunda. Ninguna encuesta vaticinaba su triunfo, pero era la persona adecuada para recibir el apoyo de un grupo que fue con poquito, un poco más que las otras opciones, porque creo que tuvo una diferencia de menos de 2 puntos con respecto a la que se le siguió en votación, que fue Elisa Maldonado. Y el gran favorito para las elecciones de alcalde de Quito, que era Paco Moncayo, se quedó tercero y casi cuarto, porque César Montúfar le ganó en algunas parroquias de clase media alta, ¿no? Como por ejemplo Cumbayá. César Montúfar tuvo una votación mucho más alta que el propio Paco Moncayo. Entonces, yo rescato lo bonito y lo vibrante que es el proceso electoral como un proceso de manifestación de este electorado silencioso. Y también rescato lo hermoso y apasionante que significa ver a la gente cuando decide, a veces llevado por una situación de ira o de rabia también, manifestarse en las calles. Yo pienso que son las 2 manifestaciones políticas por excelencia en este momento. Manuelito ha señalado una cosa interesante y yo quiero no quitarme esto. Dice, habló de la derecha quiteña. O sea, está hablando de un grupo, está hablando de un grupito, está hablando de ¿qué? De un grupo de privilegiados. Pero hagamos esto a nivel nacional. ¿Existe la derecha ecuatoriana? Entre paréntesis derecha, porque lo único que estarían es manifestando tratando de conservar sus privilegios, o sea, aprovecharse de los recursos y el trabajo de los ecuatorianos para beneficio de ellos, sus grupos. Esta pregunta sería, ¿existe este grupo? Y la segunda es, yo cogí un libro aquí porque he escuchado y estamos, el diablo, ¿no? El diablo es el diabolo en griego, que significa el que divide, es el que entra en los libros aquí partiendo las cosas que deberían estar unidas. En el Ecuador se ve que ya está, al menos en función, esta estrategia. No existe grupos compactos, más bien lo que señalaba también Manuelito, ¿sí? Existe una clara tendencia a dividir cualquier cosa que podría haber o que se debería haber conformado como una unidad. Me estoy refiriendo sobre todo al movimiento indígena, que como dijo también, me parece que es el único que tiene bases, que tiene organización social, pero está dividido, o sea, ya están trabajando. Existe este grupo pequeño de izquierda, de izquierda o derecha, que da igual, que son unos privilegiados que se aprovechan de los recursos de todo el país y del trabajo de los ecuatorianos. Sí, no sé si sería, yo no les calificaría solamente de derecha, yo creo que hay élites. Hay una élite en el Ecuador
que son personas que tienen el control principal de los recursos económicos, de los medios de comunicación, tienen el acceso a las formas de representación política, son los que llegan al poder, a todos los cargos públicos, y tienen también el privilegio de lograr educación de calidad, por ejemplo, para sus hijos. Entonces, y dentro de ese grupo también tenemos tendencias, porque fijémonos que nosotros mismos tenemos unos ciertos privilegios, por ejemplo, con respecto a muchas otras personas en el Ecuador que no tienen nada, ¿no es cierto? Y desde esas perspectivas, desde nuestra perspectiva, desde nuestra, digamos, relativa comodidad de nuestras casas, nosotros hacemos análisis y tenemos nuestras aspiraciones y todo eso, mientras que los sectores populares tienen otra perspectiva, otra realidad, porque su vida es distinta. Entonces, lo que yo sí cuestiono es que se pretenda hacer unos análisis que se pretenden universales para toda la sociedad. Por ejemplo, yo veo a estos medios digitales que hacen análisis político, pero son justo, ¿no? Personas que viven en Quito o en Guayaquil, que además en los sectores más acomodados de Quito, de Guayaquil, y que su vida cotidiana consiste en irse al Sweet and Coffee a tomar café y como mucho, ¿no? Es decir, esa es la máxima realidad a la que aspiran, y desde ahí hacen análisis político que pretenden válido para el resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si se ponen a ver estos medios digitales que son profundamente anticorreístas, cuya función fundamentalmente consiste en hablar mal del correísmo y pretenden a todas las personas que expresan una adhesión hacia esa posición política tratarles de tontos, de borregos, de corruptos. Es una visión tan maniquea, ¿no? De separar lo bueno y lo malo, que ahí estamos perdiendo esta riqueza de la diversidad que es en el Ecuador actualmente, ¿no? Entonces yo pienso que ese es uno de los grandes problemas de la élite ecuatoriana. La pérdida de perspectiva de la profunda realidad de la diversidad social y cultural ecuatoriana. No sé, Manolito, y yo quisiera aumentar una cosa, o quisiera más bien señalar el servicio a la democracia, en este caso de la consultoría política, del trabajo, todo esto de las encuestas y esto. Y claro, como la Iglesia también es una de las instituciones que va buscando la libertad y la cuestión esta de la conciencia, de que exista conciencia, porque qué cosa sería una institución en la que solamente exista súbditos, ¿no? Sino que haya pues este ejercicio propio de el pensamiento, de la inteligencia, del criterio personal. En este caso, existen encuestas que no se publican, por ejemplo, el crecido, o sea, existe o crece o decrece que algunos sujetos, que algunos ciudadanos tengan mejor desarrollado el pensamiento crítico. ¿Existe algo que vaya a señalar esto, decir, bueno, pues en el Ecuador ha aumentado las personas que son más bien críticas, que estén en este empeño por su libertad personal y por por promover un bien común de las sociedades? De pasadita respondo a una cuestión que es interesantísima, que yo me he preguntado a qué responde, que es desde hace varios años nosotros tenemos un cuestionamiento a los medios de comunicación. Cuando se les pregunta en las encuestas de opinión pública que a las personas si creen en los medios de comunicación, en este momento solamente una tercera parte dice que cree mucho en los medios de comunicación. Menos que la tercera parte en realidad. Entonces, ahí hay un acumulado, porque el rol que han jugado los medios de comunicación privados alineados a los grupos de poder ha sido
tan vergonzoso, tan desembosado que están recibiendo las consecuencias de eso, ¿no? Y también lo mismo puedo decir de los partidos políticos. Las encuestas de opinión pública y los estudios sociales en general lo que nos permiten es traer a la superficie la voz oculta de personas que no se manifiestan porque no pertenecen a una organización política o porque nunca llaman a un medio de comunicación a manifestar su opinión, sino que son personas que están sencillamente en su hogar haciendo sus labores y que necesitan ser escuchadas. Me parece que ese es un valor fundamental que se debe relevar en cuanto a los estudios de opinión pública. Es un valor muy grande que también tiene que ser asumido con mucha responsabilidad. Las encuestas en el Ecuador han fallado y han fallado justamente porque se ha perdido a veces esa objetividad. El encuestador se convierte en propagandista de una campaña electoral. De hecho, eso es lo que estamos viendo ahora. Recién se acaba de publicar una encuesta que le pone a Guillermo Lasso primero en las encuestas. Y eso es una deliberada manipulación y desembosada forma de propaganda política que se ha utilizado en esto para las encuestas. ¿Cuál es el resultado? Que las encuestas se vuelven poco creíbles. Que pasa lo mismo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación se convierten en aparatos de propaganda de determinadas posiciones políticas. El resultado es que los medios de comunicación pierden credibilidad. Como dice Bourdieu, los únicos que se creen las mentiras que inventan los periodistas son los propios periodistas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Santiago, una cosa. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que normalmente ha habido una gran votación en este país de votos nulos y blancos, que nunca se han expresado tampoco socialmente, y para algunos inclusive son cuestionados. Yo creo que el voto blanco realmente es de la gente que le importa un bledo lo que pasa en la sociedad, que hay bastante gente, que la votación así nula y blanca es alta, pero el voto nulo realmente representa otra cosa, ¿no? Representa rechazo. Sí. ¿Es posible realmente que en este país este voto nulo, o sea, se puede expresar en estas condiciones realmente como... Claro, aquí ya depende de quién los proponga, pero yo sí creo que el voto nulo es posible que se le empiece a dar algún valor, porque en términos de democracia, o sea, cuando vemos este tipo de democracia, que lo que menos tiene es democracia, porque tradicionalmente se entiende que los partidos políticos representan por lo menos un sector social, por lo menos representan clases sociales, y tradicionalmente hasta hace el 60, 70, se entendía que ciertos partidos representaban sectores terratenientes, sectores de la sierra, de la costa, una propuesta inclusive de la izquierda democrática, de un nuevo pensamiento, o sectores más radicales o pseudo-modernizantes como la democracia popular. Pero ahora los partidos políticos no representan más que chincas familiares, negocios, unas cosas viles, impresionantes. La derecha tiene como 20 candidatos, la izquierda ya no existe en el Ecuador como expresión política, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, frente a todo eso es posible realmente que el voto nulo empiece a ser revalorizado realmente como tal, como una posición política de la gente, porque yo creo que eso es un tema importante también, porque se entiende que solo tienes que votar por alguien, y los que no queremos votar por ninguno de estos, y el voto nulo tiene que expresarse, también puede ser una estructura, un planteamiento orgánico y político de sectores que están cansados del manejo doloso de la política y de la democracia. No creo que se ha pensado mucho esto. Me parece que todavía existe en este momento unas condiciones para que haya un voto de rechazo que podría potencialmente convertirse en un voto nulo, militantemente claro, que se manifieste como una opción política. Porque anteriormente el voto nulo en realidad es una bolsa en donde están los que rechazan, los que desconocen y los que se equivocan, porque también se anula el voto por una mala emisión del voto, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en la papeleta para asambleístas yo voto por más opciones de las que tengo que votar, anulo sin querer el voto. Entonces ahí está mezclado un poco todo, ¿no es cierto? La última vez
que creo que hubo un voto nulo abiertamente militante fue en el año 1978 en el referéndum para aprobar la Constitución del retorno a la democracia. En ese momento ganó el voto nulo, ¿no? Tuvo más votos que las opciones a favor de la Constitución nueva y la reformada. Entonces, pienso que hay un germen, creo que hay un espacio para que exista una opción para un voto nulo, pero debería tener una característica orgánica, debería haber alguien que lo proponga y alguien que lo promueva y alguien que explique adecuadamente por qué y cuál es el resultado que podría haber después de ese voto nulo, porque tal vez un poco la trampa que juega en contra del voto nulo es que las personas te pueden decir, ¿y después qué? ¿No es cierto? Entonces probablemente eso es lo que conspira principalmente contra un voto nulo militante. La política ecuatoriana me parece, y no tan parece, sino que habría que poner el verbo ser, un juego amañado. O sea, algo que ya está pensado para poder mantener las cosas tal como están a favor de alguien. Y la concepción del poder. O sea, ¿qué cosa es lo que las personas tienen o cómo ellos piensan que es, en este caso, el servicio, porque debería ser un servicio a la comunidad, a todo el conglomerado? Pero en el momento en que, por ejemplo, son electos, ya no existe democracia, ya no existe el parecer de los demás, soy yo el poder. Y de hecho, escuchábamos a un presidente que duró mucho tiempo aquí que decía, claro, que ganen una elección. O sea, oiga, o sea, solamente cuando yo voto, ejerzo, existo como democracia. ¿O es que aquí debe existir una ley donde él mismo que está haciendo, el mismo que está haciendo de mandatario, como decía eso claro, es el que tiene que obedecer esa ley? O sea, este tema, que es un tópico viejísimo, porque Montalvo lo va a citar muchísimamente, en el caso de establecer tiranías, porque en este juego de la democracia, para lo que sirve es para establecer una tiranía, o sea, el que sube arriba hace lo que le da la gana y no le importa en realidad la ley. ¿Esto tiene visos de que sea verdadero o es simplemente una impresión? Hay una enorme tradición democrática en casi todos los países del mundo que han ensayado todas las formas posibles que te puedas imaginar con respecto a las formas de representación, ¿no es cierto? Presidencialismo, parlamentarismo, unicameralidad, bicameralidad, y también para las fórmulas de elección se han utilizado listas abiertas, listas cerradas, se han hecho métodos de adjudicación de escaños por mayorías y minorías, se hace adjudicación vía el método D'Hondt, vía el método Harem y el método Webster. Entonces existe en la historia contemporánea tal vez miles de modelos de representación política y ninguno llega a ser completamente perfecto. Cada uno es adaptado y adaptable para la realidad específica de cada una de las sociedades. Se parece un poco a ese maravilloso libro, Las estructuras elementales de parentesco, de Claude Lévi-Strauss, y que hace una reseña de todas las formas de organización social basadas en las reglas de parentesco que han habido en la historia de la humanidad. Entonces han habido matriarcado, ha habido patriarcado, ha habido matrimonio por primos cruzados, avunculacales, tantas cosas que mencionan, ¿no? Entonces creo que no hay una fórmula. Creo que lo que corresponde es seguir intentando fórmulas de representación que se acerquen cada vez más, sin ser completamente perfectas, a reflejar lo que sea la intención y la voluntad de los pueblos, por un lado, y seguir ensayando formas de responsabilidad y de participación ciudadana para que los ciudadanos el derecho de los ciudadanos no se quede solamente en votar, sino que también vaya por su ejercicio del poder que tiene, que va mucho más allá del voto, ¿no es cierto? Entonces pienso que es
un tema que desborda mucho a nuestra propia conversación y a esta reflexión. Pero me parece que nuestra obligación es seguir intentando todas las formas de ir perfeccionando cada día la democracia que tenemos y en algunos casos provocar rupturas de tal manera que estos quiebres permitan seguir avanzando. Ojalá sea así. Gracias a Socialtegia, este programa puede ser escuchado en cualquier formato, en cualquier director, en muchos directorios podcast. Y para terminar este diálogo por ahora, porque siempre se queda abierto, y agradecer a las personas que están detrás de este programa, todo lo que es la dirección y la producción, don José Zambrano Brito y Ave de Altura, a la fotografía de Edgar Yanchapaxi y a todo el trabajo que realiza la Corporación Cultural Taita Leonidas, igual que el café que promovemos, esto de ayuda a las mujeres caficultoras del río Intag, que es el Café Francesca, que espero que lo prueben, que es un café excelente, un café gourmet. Y para cerrar este diálogo abierto, que parece un poco raro, ¿verdad? Manuelito, tus últimas palabras, y dejamos también que se despida nuestro muy querido invitado de esta edición. Bueno, para mí es grato otra vez verle a Santiago, pero además yo creo que estos temas son los que deben empezar a discutirse en este país. Yo creo que hay que empezar a hacer debates realmente sobre el carácter de la democracia, del tipo de democracia que tenemos, de cómo ir enfrentando esto, porque yo creo que todas estas lógicas marqueterías hacen un daño, y además en este país yo creo que a veces una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. No se olviden que Moreno llegó con un programa que era continuidad de la revolución, entre comillas, del proceso anterior, y ha hecho tabla rasa de todos los derechos en este país y se ha levantado con el saco y la limosna destruyendo la Constitución Nacional. Entonces yo sí creo que hay que realmente entrar a pensar en eso, generar realmente estructuras sociales y pensamiento político que yo creo que falta en este país, que hace que cualquier hijo de vecino con un poco de plata haga un partido y después lo ponga a la subasta pública para él, sus familiares o sus connotados y amigos. Yo creo que la democracia en este país realmente está todavía en pañales y hay que buscar realmente formas alternativas de enfrentar y de construir realmente un proceso serio de democracia en el país que permita resolver los problemas estratégicos que tenemos, que es salud, educación, empleo. Este es un país con gravísimos problemas estructurales. Te agradezco mucho, Santiago, ha sido grato poder estar aquí y realmente tú nos ayudas y nos ayudas a desarrollar y a mejorar estos conceptos que venimos manejando desde hace rato. El tema de la participación y la necesidad de construir democracia en este país. Bueno, muchísimas gracias también de mi parte. Qué grato que esta posibilidad de realmente poder hablar un poco a profundidad de todo esto, de lo que me apasiona, lo que yo siento que es mi rol, que es hacer investigación social honesta y que esta investigación permita realmente entender las necesidades de la gente, pero también provocar una reflexión que trate de remover lo que está aparentemente como asentado, atrancado, y que es este sentido de la democracia en el Ecuador, ¿no? Y creo que si es que hacemos un poquito en la sociedad, puede ser eso, ¿no? Contribuir con este conocimiento social. Muchas gracias por la invitación. La formación individual, crear un pensamiento crítico en cada individuo, que vaya a ser responsable de la construcción histórica, porque es importantísimo saber que la construcción de donde vivimos es acción nuestra, o debería ser acción nuestra. Y claro, devolvernos este don, que es propiamente el de la vida, pues es parte de los objetivos de la Corporación Cultural Taita Leonidas. Les agradecemos por estar con nosotros en este diálogo abierto y si quiere preguntar algo, sugerirnos temas, estamos para escuchar. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.